Buenas noches, hermanos, amigos. Les damos la bienvenida a esta nueva reunión casera, virtual, donde vamos a leer algunos pasajes de la Biblia y le rogamos a Dios que nos dé sabiduría en lo que leamos y en lo que en esta noche podamos escuchar que tiene el Señor para decirnos. Vamos a hablar de algunos recursos para lidiar con las crisis, con los problemas que se nos presentan. La importancia que tiene vencer las preocupaciones que tenemos cada día. Y vamos a leer Efesios 6:16, entre otros versículos, donde dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y después también en Filipenses 4:6 y 7, que dice: por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Cuando experimentamos problemas, es difícil no preocuparse. Por eso es necesario que manifestemos a Dios nuestras peticiones. De esta manera vamos a soltar ese afán que tenemos con las preocupaciones. Aunque nuestras circunstancias cambien, la palabra de Dios es la que no cambia nunca. El Señor es nuestro proveedor en todo momento. Cuando descargamos en Él nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, experimentamos esa paz que Él tiene para nosotros. Y la fe es el mayor recurso que tenemos para poder realizar lo imposible. Pero también hay una época que nos sirve para defendernos de los ataques del enemigo. Debemos hacer uso de esa fe para resguardarnos en medio de la adversidad. Ni siquiera nuestro recurso, nuestra experiencia, lo que nosotros sepamos, va a ser suficiente para defendernos tan bien como lo hace la fe. Y sobre todas las cosas, entrenarnos en la palabra, porque la palabra es vida. Tenemos que entender también qué significa esto. Fíjense que en Lucas 8:18 dice: mira pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y después en Hebreos 4:1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. ¿Qué palabras escuchamos? ¿Y qué hablamos en medio de las crisis? Debemos usar el filtro de la fe. Esto nos va a ayudar juntamente con la esperanza para que la información que llega a nosotros, el problema que se nos presenta, no nos desestabilice. Siempre va a aparecer algún fatalista en medio de una crisis, pero lo importante es contrarrestar esta visión pesimista, contrarrestarla con nuestras convicciones, con lo que nosotros creemos, con la fe que tenemos. Nuestra fe es la que va a permanecer en medio de la adversidad. Debemos oír la palabra de Dios con fe, y para que produzca esta bendición en nuestras vidas. Más conocemos de la palabra de Dios, más sabiduría el Señor nos va a ir anexando, dándonos. Y tenemos que declarar estas promesas para que se cumplan. Y sobre todas las cosas sin miedo, sin temer temor. En 2 Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, también leemos en Mateo 24:35. Y en Marcos 9:23 dice Jesús:
Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hay circunstancias en la vida donde aparentemente nos dejan sin nada. A veces voluntariamente abandonamos todo por los problemas que se nos presentan. En otras ocasiones alguien nos quita lo que tenemos. Pero sin importar cuál sea la razón, el dolor de perder algo siempre es indescriptible. Eh, no es duro, o sea, la circunstancia, eh, el momento que se está viviendo eso, no es lo duro, sino el futuro, lo que nos espera. Eh, ¿Cómo puede llegar a ser nuestra visión de lo que tenemos en adelante? Cuando estamos pasando por un problema, muchas veces no tenemos esa visión clara de lo que va a ser el futuro de nuestras vidas y lo vemos todo sombrío. Ahí es donde se empieza a opacar nuestra fe. Siempre tenemos cosas nuevas para descubrir cuando hay este tipo de circunstancias, porque el Señor siempre tiene preparado algo para nosotros. En cada circunstancia de pérdida, en cada dolor, en cada enfermedad, en cada problema que se nos presentan, el Señor nos da una oportunidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que perder el miedo y entender que esto que está pasando es para bien de nosotros. Es algo que el Señor está preparando para que nosotros nos fortalezcamos y crezcamos en sus caminos. Y para esto es importante también el orar, porque esto nos va a permitir también concentrarnos en lo que Dios quiere, porque al presentarle nuestros problemas a Él, Él va a empezar a obrar en nosotros. En Filipenses 4, del 6 al 7 leemos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de la crisis aprendemos a orar. En medio de la crisis es cuando nos acercamos a Dios y hablamos en forma normal, como hablamos con otra persona. No hacemos meras repeticiones ni murmuración. Estamos hablando directamente con Él, porque le estamos presentando nuestra carga, nuestro problema. Le estamos poniendo delante de Él lo que nos está sucediendo, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos hace sentir mal. La oración se lleva a este afán y produce una paz en nosotros, nos da descanso. Cuando oramos pidiendo sobre este problema que se nos presenta y demostrando nuestra fe, sabiendo que cuando hablamos con Él, Él tiene poder para poder revertir esto, ahí es cuando empieza a nacer nuestra confianza. Ahí es cuando empezamos nosotros a creer que Dios puede generar un cambio en nuestras vidas, porque entendemos a través de nuestra fe que Dios quiere hacer algo en nosotros. Y también nos permite aprender a pensar, porque el hablar con el Señor y leer su palabra nos permite eso también. Empezar a pensar qué es lo que nos depara el futuro. ¿Por qué pasa todo esto que nos está pasando? ¿Por qué estamos enfrentando esta crisis? ¿Por qué estamos teniendo estos problemas? Ahí es donde empezamos a enfocarnos en nuestros pensamientos y en que las oraciones sean coherentes. Ahí es cuando empezamos a decir, bueno, Señor, me pasa específicamente esto, esto y esto. Necesito ayuda en esto y en esto. Decime, hablame, ¿cómo lo puedo solucionar? Mostrame a través de las escrituras cómo lo puedo solucionar. Ahí estamos siendo coherentes. Eh, Tenemos que también evitar pensar en una cosa y orar por otra. Es más fácil cuando oramos, pensemos en lo mejor. No pensemos que yo voy a orar y seguramente, bueno, el Señor me va a tener ahí y no se va a solucionar. Ahí es cuando empezamos a perder nuestra fe. Oremos pensando lo mejor, oremos pensando que el Señor quiere obrar en nosotros. Y después quiero leerles este versículo que siempre me llamó la atención, que es la mujer que perdía un dracma, que es en Lucas 15 del 8 al 10. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y como la encuentra, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Si os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Repito, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y después en Salmo 119, en relación con esto, 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando la mujer perdía, en esa época perdía un dracma, es como que se hacía una mala reputación. Y
por eso no descansaba hasta que podía encontrarla y recuperarla. Y también así de esa manera recuperaba su reputación. Cuando perdemos un trabajo no por mal desempeño, sino porque nos despiden, eh, nos volvemos locos para buscar otro trabajo, para volver de nuevo a la actividad. Cuando perdemos algo de mucho valor, también buscamos saber cómo recuperarlo. Eh, en este caso, lo que estaba perdiendo esta mujer era su buen nombre. O sea, que lo que necesitaba ella era corregir eso. ¿Y qué es lo que hacía? Lo primero que dice acá que es que agarraba una lámpara. Dice, ¿qué mujer no enciende la lámpara? Ilumina. ¿Qué significa que enciende la lámpara e ilumina? Es la palabra. Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que buscar la voluntad del Señor a través de la palabra. Y después dice que en la casa lo que hacía ella era barrer la casa y buscaba con diligencia. Ordenaba su casa, ordenaba su vida. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Ordenar nuestras vidas. Cuando perdemos algo tenemos que ordenar los problemas que tenemos, los pecados que podemos llegar a tener ocultos, pedir perdón, eh, arreglar esa situación con un hermano, con una persona de la familia, un amigo, arreglar esa situación. De esta manera, lo que hacemos es corregir el problema que había y ahí es cuando empezamos a encontrar lo que perdimos. Ahí empezamos a renovar nuestra fe. Ahí empezamos a encontrar ese tesoro que tenemos que tener en nuestras vidas. Esta mujer tuvo que remover todo para buscar el dracma. Y en una casa desordenada es muy fácil que las cosas se pierdan. Si en mi vida está desordenada, es muy fácil que algunas cosas, tesoros, cosas importantes para mí, los pierda. Cuando hablábamos recién del buen nombre, cuando nosotros cometemos un pecado, hablamos mal de alguien, perdemos nuestro buen nombre, perdemos la reputación, obviamente, porque estamos demostrando que no somos una buena persona. Entonces tenemos que ordenar nuestra vida. Si hicimos algo malo con alguien, tenemos que pedirle perdón. Tenemos que hablar con esa persona. Y si es el caso de que nos hayan hecho algo malo, tenemos que perdonarlos también. Eso habla del buen nombre de todo cristiano, del ejemplo de Cristo. Como discípulos tenemos que hacer eso. Tenemos que corregir esas situaciones. Y de esta manera vamos a recuperar lo perdido. De esta manera vamos a crecer en el camino, a crecer en ese tesoro que tenemos que tener, que es la palabra de Dios. Eh, la palabra también tiene que dar fruto. Tenemos que, a pesar de las crisis, a pesar de las circunstancias que se nos presentan, tenemos que a través de la palabra empezar a dar fruto. Tenemos el caso de la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estamos leyendo en Mateo 13, del 18 al 23. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, sin embargo, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Interesante, ¿no? Lo que estamos leyendo acá, las diferentes circunstancias en la cual pueden presentarse diferentes problemas y, y no podemos dar fruto, no podemos tener bien sembrada en nuestras vidas la palabra. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Esto lo leemos en Mateo 6, 31, 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En la parábola del sembrador que leíamos recién, el engaño de la riqueza puede ahogar la palabra y volverla infructuosa. El afán de las cosas de la vida, de las compras, de los problemas, del trabajo, del dinero, de la política, todo eso también puede ahogar
la palabra que tiene que crecer en nosotros y dar fruto. Esto es enemigo de todo lo bueno. Jesús espera que su palabra dé fruto, eh, pero por el engaño del mundo muchas veces no da fruto, deja de hacer esto. Jamás debe existir algo más importante que escuchar su palabra, porque en ese momento la palabra va a crecer en nosotros. Los problemas la agobian y de esta manera no da fruto. Pero nosotros necesitamos tener una vida abundante en el Señor. Y no puedo servir a Dios y a las riquezas, ya lo dice también su palabra. Y cuando las riquezas empiezan a tambalear, ¿de qué se agarra la gente? No tiene esperanza. La gente que fija toda su vida en el trabajo, en estar continuamente acumulando riquezas, acumulando plata, cuando tiene un problema no sabe de dónde agarrarse. Está ahogado, está desesperado porque no tiene manera de salir. Por eso es tan importante cuál es la actitud que tomamos nosotros con respecto a su palabra. Necesitamos que su palabra crezca en nuestras vidas y dé fruto. Eso nos va a permitir, cuando haya una circunstancia, un problema, que se nos presente, una crisis, tener la palabra a mano, tener sabiduría para enfrentar esas crisis y esos problemas, solamente va a venir a través de la palabra de nuestro Dios. Y después tenemos que vencer el temor. El temor es algo que generalmente viene en estas circunstancias y nos quita la posibilidad de ver a futuro, nos quita eh, el hecho de ver cómo podemos seguir adelante. Fíjense que en Daniel 10, del 7 al 12 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero vi el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. He aquí una mano que me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La prudencia es fundamental para combatir el temor. En situaciones difíciles, no solo es la crisis la que nos causa temor, sino la economía, el bienestar familiar, las enfermedades, un montón de factores. Pero cuando tomamos medidas para prevenir que empeore esta situación, estamos siendo prudentes. Qué sé yo, un ejemplo de prudencia es siempre llevar una red de auxilio, porque a uno se le pincha un neumático y tiene cómo seguir el viaje. Eh, entonces, si las medidas que tomamos le sumamos el pensamiento positivo, seguramente vamos a lograr estabilizar nuestras emociones en un momento de incertidumbre. Para Jesús no es nada nuevo el hecho de que tengamos temores. Él conoce bien nuestros miedos, no es ajeno a ellos. En su palabra dice que no tengas miedo, es una de las frases más repetidas en la Biblia. Fíjense acá que estábamos leyendo en Daniel también, que le dice que no tenga miedo. Por eso es tan importante el hecho de vencer el temor y ser prudentes y estar agarrados de él, no estar lejos de él, no ir de lejos, eh, así como, así es, voy a la iglesia, pero bueno, sí, no, no, tenemos que tener el compromiso de estar atados a Cristo, pegados a Él. Cuando uno tiene que ser amigo de una persona, ¿qué hace? Está siempre con él, habla con él, charla, eh, están continuamente conociéndose uno a otros para ser amigos. Nosotros tenemos que ser amigos de Jesús. Y de esa manera sabemos con quién confiamos y con quién estamos. Estamos con Cristo. Y ahí es donde empezamos a ser prudentes cuando viene algún problema sabiendo que Jesús está con nosotros. Es importante también tener esta medida de fe en nuestras vidas. Cristo siempre está con nosotros, siempre, porque lo prometió que iba a estar con nosotros. Por eso
Estar conscientes de eso hace que podamos enfrentar los diferentes problemas y crisis. Lo último es entender que somos cuidados por Dios. En Hebreos 6, 11 al 14 leemos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, pero para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. También leemos 1 Pedro 5 del 6 al 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén y amén. Como dijimos antes, las tribulaciones son parte de la vida. No da gana uno, ¿no?, de gloriarse cuando la está pasando mal. Lo primero que viene a la mente generalmente es cuestionar al Señor, cuestionar nuestras vidas, y olvidamos que en medio de las adversidades es cuando empezamos a conocer íntimamente la paternidad de Dios y la amistad con Jesús. Tenemos que mostrar nuestra confianza y tenemos que aprender a gloriarnos en medio de las tribulaciones. No por lo que sentimos en ese momento, sino por lo que nos depara el futuro, por lo que Dios tiene preparado para nosotros en esas adversidades. Una vez que haya pasado ese proceso de crisis, de problema que se nos haya presentado, vamos a ser perfeccionados, vamos a ser afirmados, fortalecidos, establecidos, como leímos recién. Después de padecer un poco de tiempo, uno a veces le parece una eternidad cuando está pasando por una dificultad, pero yo he pasado varias dificultades, hemos pasado varias dificultades y sabemos que todas esas cosas ayudan a bien. El Señor nos quiere perfeccionar en eso. Necesitamos que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Y también tenemos que recordar que las aflicciones son temporales, pero la gloria es eterna. Lo que nos depara el futuro, lo que tenemos por delante es eterno. Es eso que tenemos como promesa de parte de Dios para cada una de nuestras vidas, si hacemos su voluntad y somos obedientes. El Señor quiere traer y siempre va a traer consuelo en cada situación negativa que estemos experimentando. Tenemos confianza en eso. Vamos a ser, sí, obviamente, zarandeados, pero también tenemos que entender que vamos a ser cuidados por Dios. Vamos a estar siempre de su mano y orando, pidiendo a Él y también pidiendo al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría en lo que leamos, en lo que escuchemos, para que podamos hacernos fuertes en su palabra, hacernos fuertes en la fe y en la confianza de que Jesús quiere siempre lo mejor para nosotros y que Él tiene el control sobre todas las cosas. No va a permitir más allá de lo que nosotros podamos soportar en cuanto a prueba. Él siempre nos pone al límite en cada situación, pero siempre de cada situación hemos aprendido y hemos crecido y nos hemos perfeccionado. Y sabemos que lo va a seguir haciendo. Y sabemos que la gloria que nos espera va a ser mucho mayor, porque esa es una promesa de nuestro Dios. Así que este es un tiempo para tener una plena confianza en nuestro Padre. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de lo que vemos en el mundo que pasa, tenemos que tener confianza en que la victoria ya fue cumplida por Cristo en la cruz. Y esto va a seguir así. Nos depara un futuro perfecto, programado y creado por nuestro buen Dios,
para cada uno de nosotros. Y en eso basamos nuestra esperanza. Porque Cristo ya murió en la cruz por cada uno de nosotros, ya venció al maligno, ya venció a la muerte. Ahora lo que nos espera es la vida eterna. Y sabemos que tenemos este breve tiempo de tribulación y después vamos a estar con nuestro buen Dios. Así que nos alegramos en esto y confiamos en que Dios va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Les mando un fuerte abrazo, una bendición para cada uno de los que nos está escuchando, para cada familia, para cada hogar, y nos estaremos viendo en el próximo evento, en la próxima reunión o en la próxima transmisión. Oramos. Padre, Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Aún las dificultades, aún los problemas, sabemos que son para nosotros, para crecimiento, para fortalecernos, para aprender más, Señor. Son pruebas que nos van a fortalecer cada día más. Queremos tomarlas, queremos agarrarnos de tu mano, Señor, y atravesar estas tormentas de tu mano, Señor. Oh Padre, vos sos más grande que cualquier tormenta, vos sos más grande que cualquier enfermedad, que cualquier problema. Por eso queremos estar pegados a vos, Señor. Queremos cada día leer más de tu palabra, conocerte más, ser tus amigos. Queremos, Señor, entregar nuestras vidas completamente a vos. Y lo queremos hacer todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos.